la segunda sesión del ABP. A mí más que recuerden como sesiones, ya dijimos en la teoría que son 4 sesiones, me gustaría que recordemos, ya terminamos todo lo que es la fase de la formulación de la hipótesis y la justificación. En la segunda sesión suele ser muy intensa, pues en ella lo que vamos a desarrollar es la mayor cantidad de aprendizajes que están previstos ya en la planificación y en el diseño del caso que les enviamos y que estamos haciendo el ejemplo. Aquí hay un intercambio de nuevos aportes, el análisis crítico alrededor de 2 tareas principales. Revisar la justificación de nuestra hipótesis y vamos a estructurar un plan de diagnóstico. Luego verán que el cuarto paso es discusión de todas las ideas, de la categorización de las ideas, de nuestra teoría, de nuestra justificación. El quinto paso de todo esto van a ser nuevos objetivos de aprendizaje que nosotros en el sexto paso debemos, como estudiantes, ir a buscar esa información, aprender, y luego el séptimo paso es el reporte ya de los resultados en físico, en este caso, como lo vayamos a hacer. Siguiente. La tercera sesión es la resolución y cierre del ABP. Aquí hay la comparación de los planes diagnósticos pertinentes, la interpretación de las pruebas diagnósticas en función de las hipótesis definitivas y el tratamiento integral. ¿A qué nos referimos con tratamiento integral? Siempre debe ser preventivo, curativo y educativo. Seguimos, resolución y cierre del ABP, comparación de planes diagnósticos pertinentes. Esto les ruego poner atención. Se estructura una lista de exámenes complementarios, pertinentes, quiere decir que tenga pertinencia. Es decir, si yo voy a diagnosticar neumonía, no veo por dónde tenga que pedir un examen de colesterol o triglicéridos. No es pertinente. Cada prueba diagnóstica que se solicite debe guardar relación con la hipótesis que se pretende confirmar y debe estar debidamente razonada y justificada en función de valores predictivos de la misma. Esto es importante que ustedes recuerden. En la práctica diaria, los médicos, ¿qué hacen? Piden exámenes sin ningún sentido. Muchos de ellos tienen pertinencia con la enfermedad, pero algunos de los exámenes solicitados no tienen ninguna pertinencia. Y cuando le llegan los resultados, primero no sabe leer, ni interpretar, ni para qué los pidió. Y es un gasto de dinero y de tiempo y puede provocarle efectos adversos al paciente. Para seleccionar las pruebas diagnósticas de forma adecuada, se recomienda que partiendo de la hipótesis o hipótesis diagnósticas que se quieran confirmar, los estudiantes contesten de manera secuencial las siguientes preguntas. Esto es lo importante, señores estudiantes, de este paso, de la elaboración del plan diagnóstico. La primera pregunta que debo contestarme yo antes de pedir exámenes complementarios es: ¿qué información necesito para confirmar este diagnóstico, el que sospecho? Segunda pregunta que debo contestar: ¿cuál es la prueba que me da esta información? Y el tercer interrogante es: ¿cuál es el resultado que espero de estos exámenes? Cuidado con confundir en la segunda pregunta lo que es examen con lo que es técnica. Por ejemplo, el estudio del líquido pleural, citoquímico, bacteriológico, GRAN, proteínas, colesterol, deshidrogenasa láctica, lo que ustedes quieran, eso es el examen que estoy pidiendo. Pero la técnica es la toracocentesis para sacar el líquido. Aquí suelen confundir y poner toracocentesis en vez de el estudio del líquido pleural. Siguiente. Vamos con el ejemplo entonces. ¿Qué información necesito para confirmar el diagnóstico de celulitis, fascitis necrotizante? ¿Cuál será la información que necesito? Es la presencia de bacterias viables en el tejido
celular subcutáneo, que es el más importante, y demostrar necrosis de tejidos, sobre todo de la fascia. ¿Qué elementos coadyuvantes me contestan esta pregunta? Eritema, edema, calor local y dolor en el tejido blando celular. También la salida del material purulento del tejido celular subcutáneo. ¿Qué examen me brinda esta información? Obviamente el cultivo de profundidad del tejido celular subcutáneo. Cultivo de biopsias de esa zona del tejido celular subcutáneo y biopsia de la fascia, porque solo así voy a poder demostrar que algo pasa en la fascia. ¿Qué otro examen me brinda la otra información? Es el examen físico para poder objetivar el eritema, el edema, el dolor y el calor local y las zonas de necrosis que yo debo observarlo. ¿Qué otro examen me puede brindar esta información? La ecografía de los tejidos blandos. ¿Qué resultado espero entonces de estos exámenes? El cultivo que ya nombramos, ¿qué espero? Crecimiento bacteriano positivo primero, que identifiquemos al germen, los patrones de sensibilidad antibiótica. Recuerdan que teníamos que hacer histopatología, donde me informen necrosis celular, para demostrar que hay fascitis necrotizante, con áreas de inflamación para la fascitis, con infiltrados de neutrófilos. En el examen físico que debo encontrar, eritema, edema, calor y dolor de la zona y necrosis de la fascia. La ecografía que debería demostrarme, signos de inflamación del tejido celular subcutáneo, colecciones en el tejido celular subcutáneo, gas en los tejidos o trayectos fistulosos con compromiso de la fascia. ¿Qué información necesito para confirmar el diagnóstico de sepsis? La presencia del ESRIS positivo más la demostración del foco de infección o la sospecha del mismo en tejidos blandos. ¿Qué es el ESRIS? Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué elementos lo componen? Ahí lo tienen ustedes. Fiebre de 38, mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, hipotermia. Frecuencia cardíaca de más de 90 por minuto. Frecuencia respiratoria de más de 20 por minuto. Leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000. Ojo, que sepsis también es hipotermia y leucopenia. Y callados mayor a 12%. De estos 5 elementos, ¿cuántos necesito para decir que el ESRIS está positivo? Necesito, señores estudiantes, solo 2 de los 5, cualquiera que ustedes quieran. ¿Qué examen me brinda esta información? Primero, cultivo tejido celular subcutáneo positivo a crecimiento bacteriano, con esto demuestro el foco séptico. Y para demostrar el ESRIS, ¿qué examen me brinda esta información? Examen físico, tengo que tomarle la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. Y el hemograma para demostrar los leucocitos y los callados. ¿Qué resultados espero de estos exámenes? Obviamente, que haya crecimiento de bacteria en los cultivos y en el examen físico tengo que encontrar taquicardia mayor o igual a 90 por minuto, frecuencia respiratoria igual o mayor a 20 por minuto, temperatura mayor a 38 o 38.2 grados centígrados según otra literatura o 36 grados centígrados y el hemograma, que haya leucocitosis mayor a 12.000 por milímetro cúbico o menos de 4.000 y que los callados o bandas que llaman en otros lugares sean igual o mayor a 12%. ¿Qué información necesito para confirmar el diagnóstico de sepsis grave? Obviamente es la demostración de sepsis, que ya explicamos, más la presencia de fallo de órganos a distancia del sitio de infección. Ese es el concepto de sepsis grave. A ver, ¿cuál es el foco de infección? ¿Qué examen me brinda esta información? El foco de infección con cultivo positivo, más el ESRIS positivo y la evidencia de fallo de órganos. ¿Qué órganos creemos que está fallando? Y hemos evidenciado en el ejemplo hemodinámico. ¿Cómo lo tomamos? Es la medida de la presión arterial, toma de la frecuencia cardíaca,
observar rellenado capilar, la ecografía que investigue fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recuerden que todos estos parámetros son hemodinámicos, nos demuestran el fallo cardiovascular. El renal es sencillo, urea y creatinina elevada. Respiratorio, el principal síntoma, la saturación de oxígeno baja, la hipoxemia del paciente. Hepático, tenemos bilirrubinas elevadas, aminotransferasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamid transpeptidasa, albúmina, tiempo de protrombina. Todos son enzimas y proteínas que se producen en el hígado. En el cerebro, ¿cómo evaluamos que esté fallando? El trastorno del estado de conciencia, que lo debemos ir midiendo poco a poco y según la evolutividad del paciente. El hematopoyético o médula ósea, si quieren, para entendernos, cuando ella falla puede haber descenso solo de una línea hematológica o de las 2 o 3 líneas, es decir, hemoglobina baja, plaquetas bajas o leucocitos bajos. ¿Qué resultado espero de estos exámenes? Miren, para ir en la lógica, el cultivo bacteriano debe ser positivo a crecimiento, identificación del germen y el patrón de sensibilidad antibiótica, más la presencia del ESDRIS positivo, eso es la sepsis. El fallo orgánico hemodinámico, ¿qué resultado espero? Que haya hipotensión sostenida, llenado capilar lento, taquicardia sostenida y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en menos de 40%. Del renal, que la urea y la creatinina esté elevada por encima de los límites normales, altos. Respiratorio, haya una desaturación con hipoxemia y puede haber hipercapnia. En hepático, ¿qué debo esperar? Hiperbilirrubinemia, aminotransferasas elevadas, fosfatasa alcalina elevada, gamma-glutamid transpeptidasa elevada, albúmina baja, tiempo de protrombina prolongado o un INR elevado. Del cerebro, el estado de conciencia está alterado y va desde somnolencia, obnubilación, al letargo hasta el coma. Hematopoyético, anemia, trombocitopenia o leucopenia. Vamos a la tercera sesión o la resolución y cierre del ABP. En esta sesión se realiza la síntesis de los aprendizajes, esperando que a través de la solución y el manejo del caso planteado, del caso ejemplo, los estudiantes alcancen los criterios de dominio que les permitan ser competentes para replicar, esta es la palabra, replicar los aprendizajes a otros pacientes y a otras situaciones similares. Es decir, que una vez que yo hice los pasos y aprendí cómo es el orden, la sistematicidad del ABP, esto lo puedo replicar en cualquier especialidad médica. Resolución y cierre del ABP, esto se alcanza con 2 pasos finales. Análisis del plan de diagnóstico, comparamos el plan diagnóstico que ustedes proponen con el plan diagnóstico que en realidad se hizo con el paciente y estructuramos un manejo integral del paciente, un tratamiento integral. Resolución y cierre del ABP, el proceso de reflexionar sobre los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas al paciente requiere a su vez de 2 tareas principales. Primero, comparar los planes diagnósticos, esto es, la lista de pruebas propuestas por los estudiantes, qué exámenes ustedes solicitaron en el caso del paciente y tomamos como referencia el conjunto de pruebas o exámenes que en realidad o efectivamente se hizo en el paciente, cuestión del ejemplo, y que en el diseño del caso corresponde a los auxiliares diagnósticos, que idealmente deberían ser realizados en pacientes con proceso similar. En resumen, comparamos qué pidieron ustedes como plan diagnóstico, qué exámenes en realidad se hicieron en los pacientes y ahí argumentamos y discutimos cuáles fueron los pertinentes, cuáles no fueron los pertinentes. Seguimos en resolución y cierre del ABP. La segunda tarea consiste en la interpretación de los resultados de las pruebas. Vamos a leer nuestros exámenes, lo que nos llegó. Esto se realiza siempre en función de la hipótesis que se pretende demostrar y se analiza la forma que dichos resultados las confirman o descartan.
Me llegan los exámenes, yo leo los exámenes y esos exámenes se acomodan a la hipótesis que yo propuse para ver si me ayudan a confirmar o a desechar o me quedo en rango de duda. En este punto el trabajo de grupo conducirá, en la mayoría de los casos, a establecer o los diagnósticos definitivos del paciente y luego el tratamiento integral del paciente. Por último, cuando terminamos el documento, terminamos el ABP, se llama evaluación y consolidación. ¿Qué hacemos aquí? Primero evaluamos los aprendizajes de ustedes. Evaluamos a los actores, ustedes, nosotros. Evaluamos el proceso, es decir, cómo llevaron la sistematicidad del aprendizaje basado en problemas, si cumplieron todos los pasos, respetaron, ¿sí? Y se acoplaron a cada paso. Y por último, la consolidación del tutor. Para eso vamos a estar los especialistas en las diferentes áreas para decirles la consolidación no es más que reforzar los conocimientos o la experiencia que nosotros como especialistas tenemos en un área para transmitirles a ustedes. Con eso terminamos y se entrega un documento final. ¿Cerró?